Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Muy buenas tardes a todos los niños de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Sí. En la tarde de hoy vamos a tener una enseñanza súper especial porque esta semana la llamamos en la iglesia la Semana de Pasión y estamos aprendiendo acerca de un tema súper importante. ¿Y cuál es, mami? Ahorita lo vamos a ver, pero vamos primero a adorar a Dios a través de nuestras oraciones y de nuestros cánticos. Y no se te olvide orar. Vamos a empezar cantando unas canciones al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Aquí Daniel conmigo y los niños allá en su casa se van a parar. Vamos a tener una actitud de alabanza y de mucho gozo porque le vamos a cantar a Dios. Y esto debe ser motivo de muchísimo gozo para nosotros. Bueno, Sí. Entonces vamos a cantar una primera canción y es acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que es la Biblia? La palabra de Dios, mami. La palabra de Dios. Entonces vamos a cantar esa canción que todos los niños se la saben. Sí. Y dice así, a la cuenta de 3, a la 1, A a las las 2 y a las las 3. tres. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras ni hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. ¿Quién es el camino? ¡Jesús! Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Muy bien, Cristo es el camino, la verdad y la luz. Sí. Por siempre y para siempre. Y nuestra segunda canción dice, ¿cuál es? ¿Cuál es la que vamos a cantar? Bueno, voy a pensar. Bueno, vamos a cantar una canción que habla acerca del amor de Dios y es una canción muy bella. ¿Y Y cuál dice es? así, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará.
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Muy bien, esas canciones estuvieron Hermosísimas. fantásticas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque las cantamos a Dios. Ya Eso lo sé. es muy importante. Ah, ya Ahora vamos a recoger la La ofrenda. ofrenda. La ofrenda es algo que debemos hacer nosotros, ¿cierto? Debemos recoger diezmos y ofrendas, Sí. porque es un mandato de Dios. Vamos a orar por este momento. Señor Jesús, sé. Señor Jesús, te damos gracias te damos gracias porque tú porque tú eres nuestra provisión. eres nuestra provisión. Gracias Gracias porque nos das todo porque nos das todo lo que necesitamos. lo que necesitamos. Recogemos estas ofrendas Recojamos estas ofrendas en obediencia en obediencia. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que mientras podamos, echa aquí las ofrendas. Mientras podamos, échalas acá. Vamos a Dos. recoger la ofrenda y cuando Dios nos dé la oportunidad, monedas. la entregamos a las profes de la Escuela Bíblica Infantil, a las coordinadoras. ¿Está bien? Ahora vamos a orar por la enseñanza del día de hoy, lo Sí. que hoy vamos a aprender. Entonces, nuevamente en actitud de reverencia, con nuestros ojitos cerrados, vamos a repetir ahí en casa. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos te damos gracias gracias porque estamos aprendiendo porque estamos aprendiendo acerca de tu crucifixión. acerca de tu crucifixión. Gracias Gracias por estas hermosas por estas enseñanzas hermosas enseñanzas que nos traes que nos traes para nuestro aprendizaje. para nuestro aprendizaje. Ayúdanos Ayúdanos a obedecerte siempre a obedecerte y siempre, agradarte y en todo. agradarte en todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a la enseñanza de la tarde de hoy. Sí. Bueno, niños, hoy vamos a aprender y a recordar lo que hemos venido aprendiendo estos días. Y es acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que este es un tema muy importante, del cual vamos a aprender hoy con unos elementos que ¿Cuáles fueron son esos muy elementos? importantes en este acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos días hemos venido aprendiendo acerca de unos temas muy puntuales. Si ustedes recuerdan, desde estos días hemos aprendido acerca de la crucifixión de Jesús. Sí, o sea, de nuestro Padre Jesucristo. Sí, de Jesucristo. Sí, que- Resulta que es un acontecimiento, fue un acontecimiento muy importante, porque a través de este acontecimiento nosotros podemos conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque necesitamos aprender de su palabra y todo lo que en ella hay y nos enseña. Entonces, recordemos que estos días hemos venido aprendiendo acerca de unos elementos muy importantes, de los cuales vamos a hacer hoy un pequeño resumen. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue algo que nos enseña la Biblia y que pasó hace mucho tiempo. Fue acerca de su crucifixión, ¿cierto? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ajá. Recordemos que en la primera enseñanza de esta semana hablaban acerca de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la gente lo recibía con unos ramos y cogían ramitas de los árboles y las sacudían Sí, en y señal de también que de entraba palmeras. de palmeras, en señal de que entraba el rey. Luego de eso estuvimos viendo, ustedes recuerdan que Jesús andaba con unos discípulos Sí. y hubo un discípulo que fue Judas. ¿Judas?
este discípulo traicionó a Jesús ¿Y por qué? y lo vendió. ¿Recuerdan por qué lo vendió? ¿Por qué? Por unas monedas. Eso fue una traición muy grande. Sí. Por unas monedas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Luego, recordemos que aprendíamos también acerca de la cruz, acerca de los clavos, ¿cierto? Los clavos con los que clavaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero recordemos que esto Jesús lo hizo por obediencia, porque Él es todopoderoso. Y Él podía hacer que esa situación no se estuviera dando, pero Él obedeció para que nosotros pudiéramos entender hoy todo esto que pasó y para que las personas fueran salvas cuando creyeran en Él. Resulta que luego de eso estuvimos viendo también acerca de otro elemento que fue la corona. ¿Recuerda? ¿A quién les ponen las coronas? A los A reyes. los reyes. Jesús es nuestro gran rey. Pero resulta que esas personas malas que lo estaban crucificando le pusieron esa corona de espinas para burlarse de él. Eso fue muy malo, porque estas personas estaban haciendo algo que era muy doloroso para nuestro Señor Jesucristo. Pero después se van a dar cuenta que fue algo glorioso y maravilloso que pasó después, que fue su resurrección. Pero resulta que ¿Qué es la la resurrección? tarde de hoy vamos a ver otros 3 elementos muy importantes en este acontecimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí en pantalla, vamos a ver el elemento de una esponja. Esponja. Una esponja. Y vamos a leer en la palabra de ¿Una Dios. esponja? Esta historia la encontramos en los 4 evangelios. Pero hoy les voy a leer en el evangelio de Juan algo que nos dice con relación a esta esponja, que ya les voy a decir qué quiere decir. En el evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30, dice lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon con vinagre una esponja Una esponja. y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Esto quiere decir que aunque Jesús fue totalmente Dios, también fue totalmente humano. Entonces Jesús, como humano, también sintió cansancio, sintió dolor, tuvo sed, como nosotros, ¿cierto? Nosotros nos cansamos, nos da hambre, nos da sed, y esto sintió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba colgado en esa cruz. Sintió sed, y Él cuando dijo que tenía sed, estos soldados lo que hicieron con esa esponja fue que la echaron en ese vinagre y la pusieron como en un palo. Y estando Él allá en la cruz, se lo pusieron en la boca para que Él tomara de ese vinagre. ¿Cómo les parece? Ese es ese elemento, el elemento de la esponja. Hay otro elemento que es la tela rasgada. La vamos a ver aquí en la imagen. La tela rasgada. La tela rasgada. La tela Pero vamos a rasgada. ver qué dice la Biblia con relación a esto que pasó de la tela rasgada. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 50 al 51. Y dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto quiere decir que Jesús murió
ahí en la cruz. Sí, por nuestros pecados. Sí, por nuestros pecados. Ajá. Y he aquí, cuando Jesús estaba en la cruz y ya murió, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo que estaba en el templo. En el templo, en el tabernáculo, había una parte que era el lugar santo y el lugar santísimo, pero entre uno y otro había un velo, había una tela que separaba estas dos partes, y resulta que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, para que sus pecados fueran perdonados. Solamente él podía entrar. Pero resulta que cuando Jesús murió, este velo, esta tela que había ahí, se rasgó. ¿Se rasgó? Se abrió en dos, sí. De arriba a abajo esa tela se rasgó. Así. Se rasgó fuertemente. Sí, como el superlibro acá. Y la tierra tembló. Y las piedras, dice la palabra de Dios, las rocas se partieron. Porque nuestro Señor Jesucristo murió. Pero recordemos que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos entrada a través de Él, solamente a través de Él, a nuestro Padre Celestial. ¿Cierto? Entonces recordemos que vimos la esponja, que es cuando Jesús, estando en la cruz, dijo que tenía sed, y estos hombres le dieron en esa esponja, la llenaron de vinagre y se la dieron a él ahí en la cruz para que tomara. Y que Jesús, siendo totalmente hombre, también fue totalmente humano, un hombre, tal como lo dice en la Biblia en Génesis. ¿Como yo? Un varón, que Dios creó al hombre y a la mujer, Nació varón en la tierra. y hembra los creó. Ajá. Y por ser varón y hembra, quiere decir que no son iguales, sino que son diferentes, como Sí. dice la palabra de Dios. Ajá. Varón y hembra los creó. Sí, como en Génesis. Exacto. Entonces, acabamos de ver el elemento de la esponja, luego la tela, ¿qué? La tela rasgada. La tela rasgada. Y ahora sigue la piedra. Y lo vamos a ver aquí en esta imagen. La piedra. La Pero piedra. vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a ver qué nos dice acerca de la piedra. Y está en Mateo Mateo. 27, versículo 66. Y dice así con relación a la piedra. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que ellos, ¿quiénes? Los soldados, fueron, como dice aquí, fueron y aseguraron el sepulcro. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, Él pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Pero resulta que cuando lo sepultaron en la tumba, estos soldados fueron allá para que nadie se fuera a llevar el cuerpo de Jesús, sino que fueron allá a la tumba y ¿saben qué? Pusieron una piedra enorme y pesada a la entrada de la tumba, la pusieron, grande y pesada. Sí, ¿Para era casi qué? del tamaño de Goliat. Para que nadie entrara y se llevara el cuerpo de Jesús. Y aparte de que pusieron esa piedra ahí para que nadie se llevara el cuerpo, dejaron unos guardias ahí para que cuidaran la tumba y nadie se llevara el cuerpo de Jesús. Estos fueron los 3 elementos que aprendimos el día de hoy. Recordemos, la esponja, la tela rasgada y la piedra. En la próxima clase veremos otros elementos que nos van a enseñar más acerca de todo lo que tiene que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, que Entonces- Él resucitó de los muertos. Sí, entonces ahora vamos a
parar el video y vamos a imprimir, las personas que tengan la posibilidad, o si no, en una hoja de blog, en una hoja que tengan de cuaderno puede ser, y un lápiz, vamos a dibujar la tumba de Jesús y la piedra que había a la entrada de la tumba. Esa va a ser la manualidad del día de hoy. Yo la voy y a en hacer un momento removida. nos vemos para hacer la oración de despedida. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bueno, niños, después de haber hecho esta manualidad de la tumba de Jesús y la piedra con que cerraron la tumba, espero que la hayan hecho todos muy juiciosos, vamos a hacer la oración final de despedida. Recordemos que hoy hablamos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de este acontecimiento, y aprendimos acerca de 3 elementos de los cuales nos hablaron y aprendimos que era la esponja donde le dieron el vinagre a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, cuando Él dijo que tenía sed. Porque a pesar de que Jesús era totalmente Dios, también fue totalmente humano. Entonces sentía cosas que nosotros también sentíamos: cansancio, sed, hambre. Luego vimos la tela que se rasgó. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Sí, y ya templo. tenemos entrada, podemos ir a nuestro Padre Celestial solo a través de Jesucristo. Y no se te olvida que Y el otro elemento es la piedra con que fue sellada la tumba de Jesús. Ahora vamos a orar para despedir esta enseñanza y nos vemos en la próxima clase, en la próxima enseñanza, si Dios permite. Vamos a repetir todos juntos. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias damos gracias porque hoy nos recuerdas por nuestro recuerdo, el sacrificio el sacrificio que hiciste en la cruz que hiciste en la cruz por nosotros. por nosotros. Gracias Gracias por tu palabra, por tu palabra, donde podemos aprender por donde podemos
aprender aprender todas las cosas todas las cosas que necesitamos para nuestra vida. necesitamos para nuestra vida. Gracias nuevamente Gracias nuevamente por enseñarnos por enseñarnos que tú eres que tú eres el único camino al Padre. el único camino al Padre. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén Amén. y amén. Amén. Niños, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, chao. Dios les bendiga. Sí, hasta mañana. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8.